Vamos a realizar otro ejercicio donde vamos a incluir el comando borra y los modos de referencia forzados. Los modos de referencia los vamos a activar en el tercer pulsador en combinación con la tecla control. Si mantenemos presionada la tecla control y presionamos en el tercer pulsador del ratón, nos sale un menú flotante donde podemos seleccionar los modos de referencia que necesitemos. Evidentemente, en este caso son de forma individual, es decir, no podemos combinarlos. Bien, como siempre, dibujamos una línea vertical, equidistancia a 125, que es la longitud total de la pieza, y el eje, y a partir de ahí empezamos a dibujar. Línea, L-Enter, una vertical, E-Enter, a 125, Enter, de esta hacia la derecha, Enter, L-Enter, y dibujamos una horizontal. Ampliamos la zona de trabajo y a partir de aquí comenzamos con las demás verticales. EQDIS a 30, 45 y 65. Enter, 30 Enter, de esta para este lado, Enter, Enter, 45 Enter, de esta para este lado, Enter, Enter, 65 Enter, de esta hacia este lado. Enter, Enter, vamos a 15, 20 y 45. 15 Enter, de esta hacia este lado, Enter, Enter, 20 Enter, de esta hacia este lado, Enter, Enter, 45 Enter, de esta hacia este lado, Enter. Vamos a los diámetros y el primero tendríamos el diámetro de 29, Enter a 14.5, Enter, del eje hacia arriba, del eje hacia abajo, Enter. RE recorta verticales entre las cuales hay un diámetro de 29, serían estas dos, Enter, sobra, sobra, sobra y sobra, Enter. Vamos al diámetro de 18 y hacemos EQDIS a 9, de esta hacia arriba, de esta hacia abajo, Enter, recorta verticales entre las cuales hay un diámetro de 18, serían estas cuatro, Enter, sobra, 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 sobra y sobra, Enter. El diámetro de 28, Enter, a 14 Enter, de esta hacia arriba y de esta hacia abajo, Enter, recorta entre estas dos, sobra, sobra, sobra y sobra. Vamos aquí al diámetro de 20 y 15. Enter a 10, Enter, de esta hacia arriba, de esta hacia abajo, Enter, y recorta entre estas dos, Enter, sobra, sobra, sobra y sobra, Enter. Enter a 7,5, Enter, de esta hacia arriba, de esta hacia abajo, Enter, y recorta entre estas dos, Enter, sobra, sobra, sobra y sobra, Enter. De esta forma tendríamos todo excepto la zona cónica, esta de aquí. Bien, para realizar esta zona cónica tenemos que aquí hay un diámetro de 20 y aquí hay un diámetro de 26. Hacemos EQDIS a 10, de esta hacia arriba y de esta hacia abajo. Enter, Enter, y a 13, de esta hacia arriba y de esta hacia abajo. Enter. De esta forma tenemos el diámetro de 26 entre estas dos y el diámetro de 20 entre las dos de adentro. Cogemos L-Enter, línea, mantenemos pulsado la tecla control y presionamos en el tercer pulsador. Decimos que línea, está activado el comando línea, te pide el punto inicial, le dices que desde la intersección 2D. Ahora aparece un punto de mira y ampliamos el zoom y nos ponemos encima de la intersección. Tenemos que tener cuidado de que nos coja efectivamente la intersección, porque fijaros que si pincho fuera de la intersección, el punto no lo ha encontrado, por tanto no lo dibuja. Tengo que volver a presionar la tecla control y presionar el tercer pulsador y volver a seleccionar intersección.
pincho de nuevo en la intersección y me aseguro de que ahora sí la coge. Puedo verlo mejor pulsando el F8 y desactivando el modo ortogonal, o activarlo y desactivarlo aquí abajo. Es decir, si lo desactivas, ves que la línea sí te enganchó el punto. Volvemos a presionar la tecla Control y el tercer pulsador. Y volvemos a seleccionar intersección. Y vamos a esta intersección. No queremos más vértices, por tanto damos Enter para finalizar esa línea. Volvemos a la línea, L-Enter. Fijaros que no hay ningún punto de mira en el cursor, eso quiere decir que no hay ningún modo de referencia activado. Pulsamos la tecla Control y presionamos el tercer pulsador, seleccionamos intersección 2D otra vez y observamos que ahora sí hay un punto de mira en el cursor, quiere decir que ahora sí hay un modo de referencia activado. Nos ponemos encima de la intersección, verificamos que efectivamente cogió la intersección, volvemos a presionar la tecla Control y el pulsador 3. Volvemos a seleccionar intersección y pinchamos en la nueva intersección. Observamos otra vez que efectivamente nos cogió el punto y damos Enter para finalizar la línea. Bien, esta línea, esta y estas dos de aquí abajo, hasta ahora los comandos que estábamos utilizando era el recorta para sacar un trozo. Pero lo que queremos hacer realmente con estas líneas es eliminarlas. Por tanto, tendríamos que coger el comando borra. B, Enter, borra, y cogemos esta línea, esta y esta. Enter. Y borramos esas líneas. Ahora recortamos y seleccionamos por ventana, Enter, por captura toda la parte de arriba y por captura toda la parte de abajo. Enter, Enter para repetir el comando recorta y cogemos como límites estas dos verticales, Enter, y sobrantes el eje. Bien, lo que nos queda ahora son los chaflanes. Vamos a hacer EQDIS a 1, de esta hacia adentro, de esta hacia adentro, de esta hacia adentro, de esta hacia adentro, de esta hacia adentro y de esta hacia adentro. Enter. Chaflán. Distancia de Enter, 1 Enter, esta con esta, 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 Enter, y esta con esta, Enter, esta con esta. Esta con esta, Enter, esta con esta, Enter, esta con esta y esta con la otra. Bien, pues tenemos el ejercicio terminado.